Ha sido una temporada buenísima porque al final han salido, no solo porque hayan salido buenos resultados, ¿no?, y por haber participado en unos juegos, sino porque siento que realmente estoy dando un paso bastante importante cada año y que estoy mejorando muchísimo cada año. A principio de temporada fue un poquito complicada, estaba esquiando a un buen nivel pero no llegaban los resultados. Después hicimos un viaje a Corea para competir en las Copas Far East, que al final teníamos una chance más importante de bajar el ranking mundial allí, y bueno, a mí me fue muy bien, conseguí bajar casi 100 puestos en el ranking mundial, que lo que al final me permitió clasificarme no solo a mí sino a mi compañero para los Juegos Olímpicos y bueno, los Juegos Olímpicos han sido una experiencia increíble, ¿no? Un sueño hecho realidad y algo de lo que he aprendido muchísimo. Tuve que hacer un pequeño parón a mitad de casi a final de temporada por estar enfermo y me vino muy bien ese parón porque al final de la temporada he podido apretar muchísimo. Una pena que no haya podido en los campeonatos de España, sí que conseguí llevarme un oro, pero me hubiese gustado llevarme los 3, me sentía muy en forma como para poder conseguir los 3. Al final lo nuestro, decimos siempre, ¿no?, es un poco más carrera de fondo, no vamos a despuntar en un año, hay que ir poco a poco sacando cosas buenas y de momento las estoy sacando. Llegué a Calgary el día 16 de mayo del 2017. Decidimos tomar pues un poco más de avance la temporada, hacer más pretemporada, mucho más fuerte, un bloque más específico al principio de temporada y la verdad que muy contentos en ese principio de temporada. Empezaron las competiciones alrededor de septiembre y justo nada más empezar septiembre-octubre pues ya saltó un récord nacional, el cual no me esperaba porque estábamos entrenando más velocidad. A nivel de calidad de entrenamientos fue un salto, vinieron 2 compañeros nuevos. Yo estaba muy cómodo, me encontraba muy fuerte, pero bueno, una vez empezado las Copas del Mundo, pues me iban saliendo las pruebas, un poco decepcionado, igual demasiada presión. Haber sido la primera vez que me preparaba para unos Juegos Olímpicos, yo creo que ha pasado un poco de factura en la cabeza. Patinar en Canadá, patinar aquí en Europa, pues es más complicado, ¿no? Es un hielo más blando, no desliza tanto la cuchilla, entonces decidimos ir un poco antes pues para ir adecuándonos a la pista. El 1500 fue desastroso, muy mal ejecutado, demasiados nervios creo yo. Salí un poco adelante marcando un buen tiempo en los 1000 metros, lo cual me dio ese empuje para luego afrontar la siguiente etapa de Copa del Mundo. Ha salido un reto bastante importante, que es participar en las Copas del Mundo de maratones sobre ruedas. Me voy a quedar aquí en Gasteiz una buena temporada. No lo sé hasta cuándo, quiero seguir soñando y quiero seguir luchando por ese objetivo que es estar igual en 2022. Desde el 2014 estuve entrenando bastante, muy tranquilo, muy concentrado, pero no estaba obsesionado con los juegos de 4 años después. Me hacía ir poquito a poco y pues despacito y con buena letra, ¿no?, como se dice. Y ya al principio de esta temporada sí dije, mira, me encierro dentro de mi mundo y todo lo que se ponga en medio lo aparto. Y empecé a entrenar a muerte y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Primero abrí la temporada aquí en Donosti, en casa, hice el Open de Guipúzcoa. Y después de ahí ya empecé con el Open de Andorra, ya más internacionalmente, el Open de Andorra, hice un campeonato en Zagreb, que fue donde hice era la mitad de la clasificatoria para los Juegos. Después el Campeonato de España en Jaca, Campeonato de Europa en Rusia, una experiencia muy bonita. Después ya los Juegos, más bonita aún. Y acabé con el campeonato en Holanda, que ya me pillaba al final, estaba un poquito ya cansado, pero bueno, estuvo bien. Como balance general, pues increíble, o sea, no podía afirmar antes de que empezara la temporada que fuera así. Bueno, no sé, ha sido una temporada muy extraña para mí, difícil. No sé, he tenido de todo, he tenido momentos muy buenos y momentos, la verdad, que bastante malos. En los Juegos fue uno de ellos, encima, cuando ya toqué, digamos, fondo, porque venía de unas carreras muy malas y no sé, había cosas que no funcionaban. Y bueno, lo bueno es que después de los Juegos
cambié varias cosas y las siguientes carreras funcionaron mogollón. Y de hecho remonté muchísimas posiciones en el ranking y acabé sexto, así que bueno, pues por esa parte sí que estoy muy contento. En general ha habido Copas del Mundo que lo he hecho muy bien, en la de Francia que quedé tercero, en el sprint que se hizo en Bulgaria que es sexto, y eso que a mí en principio no me gustaba esa carrera, pero lo hice muy bien y que llegué a la final. Luego en la Molina gané todas mis rondas menos la que me tiraron. Moscú también un sprint que era muy extraño, conseguí el séptimo puesto, ganar la Small Final, y luego en Beisonà en ese fin de semana conseguí tercero individual y segundo por equipos. En general sí que ha habido carreras, pero ha habido carreras buenas, pero no como, no sé, esperamos un poco más, ¿no? Denboraldi hau, olimpiko hau, ilusioa handiakin hartu nun, joko olimpikoak zirelako, eta prestakuntza oso gogorra izan zen horre iristeko, eta federazioak hitz egin nun aurten munduko kopa gehiago egingo nitula, eta hasieran egin nitun, eta emaitzonak nire bizitzako emaitzona onenak lortu nitun. Joko olimpikota iritsi nintzen gogokin nire emaitz onena lortzeko. Ezin izan nun indibidualetan lortu, baino taldeka 19. postu hori nabarmentzekoa da, nire ustez. Genen faktore asko die eta 20 egunetan jokatzea 4 urteetako lan guztia. Probatutan bai esperunat, baina bestatutan hobeto. Munduko kopan eta Europako kopan pauso txiki bat eman dut nire maitzetan, eta hurrengo urteetako begira naiz hori hobetzeko eta hurrengo joko olimpikota berri iristen naizen. Ha sido una temporada larga para nosotros que somos de invierno solemos empezar la temporada en septiembre-octubre, pero este año la empezamos antes, en agosto ya. Acabamos con el Mundial, que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. En general nos quedamos, aunque ha sido una temporada buena, de cara a los próximos 4 años. Y luego pues los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre estuvimos entrenando en casa, también fuimos fuera solo a entrenar, nos dedicamos a entrenar y a entrenar. Y después tuvimos en enero nuestra máxima competición, ¿no? Que fue el Campeonato de España de parejas. Antes de eso yo pude estar con nuestro entrenador en Holanda jugando el Dutch Masters. Fue una competición que íbamos un poco para entrenar, para mejorar cosillas para el fin de semana siguiente, que teníamos en Jaca el campeonato, pero bueno, lo jugamos muy bien y acabamos ganando. Y en Jaca pues Gonçal también venía muy bien entrenado de Finlandia, del Mundial Junior que tuvo. Y se nos dio muy bien, ganamos todos los partidos, la final la jugamos como siempre contra el Churiberri de Donosti y fue una final apretada, pero que al final pequeños detalles pues hicieron que nosotros ganáramos. Y eso nos dio el billete para jugar el Mundial en Suecia. Entonces a partir de enero lo que hemos hecho Gonçal y yo ha sido entrenar parejas, hemos estado en Escocia, en Suiza, entrenando para ir al Mundial con las mejores sensaciones posibles, ¿no? Al final sabíamos que después de los Juegos Olímpicos iba a ser un Mundial un poco raro, la gente ya está como preparando ya un poco más los próximos 4 años, en este Mundial no te jugabas nada y nos dio mucha pena porque creíamos que lo podíamos hacer mejor, estuvimos muy cerca, ganamos a Suecia, que luego al final quedó la primera de grupo, contra Escocia de 2 puntos perdimos, contra China también de poco, pues al final nos quedamos muy cerca muchas veces, ¿no? Probablemente habrá más equipos en los Juegos Olímpicos, este año ha habido 8, pues creemos que por lo menos 12 o 16 habrá y que entonces tenemos muchas más opciones, plantearnos un poco cambios en la vida, ¿no? Pues al final los deportistas de invierno aquí lo tenemos mal, muchas veces nos tenemos que ir fuera, entonces pues bueno, pues a lo mejor es lo que tenemos que hacer, irnos a vivir fuera una temporada para entrenar.